Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Un enorme gusto nuevamente de estar aquí, digamos, continuando nuestro curso de otoño que ha sido dominado por el coronavirus. Ustedes saben que es un virus que se ha impuesto solo en nuestra agenda, no solamente del Ministerio de Salud, de la Escuela de Gobierno, sino de la nación argentina entera y del mundo. Tenemos algunas noticias que compartir, algunas no siempre son agradables, no tienen que ver específicamente con esta pandemia, pero sí queríamos compartir con ustedes las condolencias por el fallecimiento de María Esther Alonso, responsable regional de enfermería de la región Cuarta. Así que hacemos llegar a sus compañeros de trabajo, a su familia, nuestras condolencias. Aquí estamos hoy trabajando fundamentalmente la mirada epidemiológica sobre esta enfermedad, y quería anticipar, digamos, con Teresa Varela y con Enio García, vamos a estar saliendo un poquito de escena alrededor de las 2:30 por un motivo bastante justificado, que es que ha citado a una parte del Ministerio de Salud el gobernador de la provincia, quien además de estar en este momento revisando algunos momentos claves de la epidemia, entre otras cosas, ustedes saben que está en el aire flotando el tema de tapabocas o barbijos, digamos, y vamos a hablar un poquito también de la diferencia entre ambos. Digamos, esto probablemente sea uno de los motivos de esta reunión, así que al llegar al momento de las preguntas vamos a retirarnos, pero digamos, Martín Castilla, que está aquí con nosotros, director del área de educación permanente, junto con Cintia L'Hospital, digamos, vamos a estar, digamos, respondiendo también las preguntas, y como siempre las preguntas no tenemos en muchos casos la respuesta al momento preciso, las sistematizamos, las organizamos, se las devolvemos, y recuerden que las preguntas las pueden hacer desde ya, porque pueden quedar de la semana pasada, a nuestro mail. Vamos a recordar nuestro mail, que está organizado fundamentalmente está organizado especialmente para que ustedes hagan un ejercicio para tratar de memorizarlo. Claro. Hemos tratado de hacer el mail más difícil posible para ver si nuestro equipo, digamos, consigue. Así que en un minuto nomás le vamos a estar pasando el mail. El mail se llama Curso de Otoño, como el internet no acepta la ñ, se llama Otoño como Antonio, es decir, Curso de Otoño, FF, nuestro querido Floreal Ferrara, Curso de Otoño, ff@gmail.com. Si uno de los objetivos de este curso es que al finalizar el curso ustedes puedan memorizar, ustedes y yo, digamos, podamos memorizar el Curso de Otoño, ff@gmail.com. La inscripción en este curso, al comienzo del curso estaba en 2.400 inscriptos. Como nos ha pasado con el curso anterior, la presión de por favor, que no pude inscribirme, etc., ya estamos en 2.600 y el curso todavía, digamos, tiene la inscripción abierta, pero sí vamos a completarla porque tenemos que cerrar lista para poder hacer la primera evaluación, que se va a hacer a la mitad del curso. La otra evaluación se hace al final del curso y luego aparece el trabajo. Ahí van a estar subiendo la plataforma, van a estar viendo también la bibliografía de estos temas, así que vamos a comprometer a nuestros participantes del día de hoy, no digo invitados porque somos todos compañeros del ministerio, para la bibliografía que les parezca pertinente para subir, digamos, a la plataforma sobre el tema de hoy. Tengo de la vez anterior, que nos quedó pendiente, el tema barbijos. Voy a mencionar solamente que ustedes han visto que hay un gran problema con los proveedores, los materiales que son de protección de barrera para los equipos de salud tienen que ser protegidos, y la Ciudad de Buenos Aires ya se ha lanzado con una decisión en relación al tema del uso a propósito, usan la palabra tapaboca. Quiero decir lo que todo el mundo ya sabe, pero igual
nosotros los trabajadores de salud también somos un medio de comunicación. Luego, digamos, los tapabocas, los barbijos no son fundamentalmente para proteger al receptor, digamos, sino que son fundamentalmente para cortar el aerosol de las personas que estornudan, tosen, digamos, o están hablando, digamos. Así que este tapaboca es, en buena medida, digamos, protege a los demás, digamos así. Pero claro, si todos los demás se protegen, nos protegen a nosotros, ¿no? Esta mañana en una radio decía, es parecido al tema del preservativo, digamos. Lo usa uno, pero protege a dos, digamos. Entonces, la sensación es que el tapaboca va a tener un efecto epidemiológico, en definitiva, no porque proteja a la persona, sino porque protege a los demás. Recuerden que un aerosol de estornudo puede viajar 7 metros y hoy las microgotas están digamos, bajo el microscopio, porque las microgotas se habla, digamos, de que incluso se mantienen en suspensión bastante tiempo, ¿verdad? Con lo cual también estamos pidiendo una recomendación que mandamos a los directores de docencia, es que por favor las protecciones que tomamos atendiendo pacientes se extiendan también a las actividades de docencia. Si tienen un espacio de docencia muy concentrado, no se puede manejar la distancia social, el espacio no se puede airear, busquen otro lugar de docencia, digamos, aunque sea al aire libre, digamos, pero digamos, definitivamente que no nos pase lo que ya nos ha pasado, digamos, que el mismo espacio de docencia se transforme en un lugar de riesgo dentro de los hospitales. Otro tema, creo que prácticamente no, esto era lo que quería informarles, y en relación al tema, como tenemos poco tiempo, yo voy a acotar mi presentación. Siempre le estamos diciendo, y me van a escuchar hasta el hartazgo, mencionar que hace falta que apaguen los micrófonos. No es un problema de mala voluntad, yo sé perfectamente, sino que las personas que ingresan un poco más tarde, automáticamente entran con micrófono abierto y, digamos, generosamente nos socializan todo el ruido ambiental y bloquean la posibilidad de que los demás compañeros escuchen. Así que, por favor, al ingresar, desde el ingreso mismo, ubiquen el microfonito para parar el micrófono, que nos permita escucharnos y que la transmisión llegue razonablemente bien a todos los lugares de la provincia que nos están hoy acompañando. Lo único que quisiera compartir, porque digamos, ustedes saben esto en términos comparativos, quería simplemente mencionar que estamos frente a una enfermedad de transmisión respiratoria y que el único dato epidemiológico que nosotros estamos siguiendo desde la semana anterior se refiere a la comparación con otros países. Esto que llamamos en general la mirada de la salud internacional. Hasta este momento todos los dispositivos de evaluación están indicando que la curva argentina es, digamos, muy razonable en términos de la curva de incidencia de casos nuevos y también la curva de incidencia de fallecidos. Y hay las curvas son paralelas. Esto lo menciono porque también en los medios nos preguntan todo el tiempo sobre las tasas de test, digamos, que se realizan en la Argentina. Esto es una polémica que creo que internacionalmente han abierto los chilenos, fundamentalmente porque Chile tiene, digamos, mucho más casos que Argentina, pero tiene un número de fallecidos prácticamente un poquito menor que el de Argentina. En el caso de Argentina, desde el primer momento, las cifras muestran una coherencia entre casos y fallecimientos. Por supuesto, los primeros números no se cuentan, generalmente se cuenta a partir del caso 100, ¿verdad? Que todos empiezan a hacer el cálculo. Y la tasa de duplicación, yo después esto lo afirmo, pero es una pregunta en realidad. Teníamos acá un pronóstico de que algo se iba a mover a la semana del viernes horrible que tuvimos la semana anterior, que se refería a la atención de los bancos, y efectivamente hemos visto un pico, digamos, anteayer de 167 casos, digamos, que volvió a bajar. Estoy hablando de promedio Argentina porque el problema de los bancos fue nacional, así que también comparto eso. En definitiva, digamos, lo que a mí me gusta compartir como herramienta de comunicación social es el esfuerzo que
no que está haciendo el gobierno ni el Ministerio de Salud, sino el esfuerzo que estábamos haciendo todos juntos, ciudadanos y ciudadanas argentinas, tiene un sentido y las cifras vienen acompañando estos resultados, digamos, y no aflojemos la vigilancia sobre esto, porque además, como decíamos el otro día, no es solo que el pueblo argentino, digamos, aplaude a los trabajadores de salud, sino que los trabajadores de salud también tenemos que aplaudir al pueblo argentino, porque en tanto manejemos esta curva, probablemente, digamos, vamos a tener una situación ojalá bastante diferente de la que ha pasado en otros países, incluso en algún país vecino. Marcado un poco esta idea general que orienta todo el curso, digamos, que vamos a tener durante el otoño, quería directamente pasar, digamos, a preguntarle a Teresa, bueno, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Cuál es la situación en la provincia sobre, digamos, el caso del coronavirus? Me acaban de mostrar que en pantalla tenemos una mnemotécnica, es mucho más fácil aprenderlo así, curso de otoño ff@gmail.com. Si hay preguntas específicas para Teresa o preguntas específicas para Enio, ellos las van a tener de tal manera que si no las contestamos hoy, las vamos a contestar en la semana al mail de origen. ¿Cómo estamos, Teresa, en este momento? Bueno, hola, ¿qué tal? Y gracias por la invitación. En relación a coronavirus, como ya bien dijiste, esto se da en un marco global donde la pandemia estuvo originalmente focalizada en Asia, después se trasladó a Europa y ahora va incrementándose el número y la curva en América, cuyo principal país en este momento con casos es Estados Unidos. Y en ese marco, Argentina, desde la implementación de la cuarentena, efectivamente se ve un impacto en la curva, que sabemos que ese efecto de la medida sanitaria adoptada tiene un efecto que está atado a la efectividad de la medida y al sostenimiento de esa medida. Actualmente en la provincia de Buenos Aires ya hemos llegado a los 600 casos confirmados, en un marco en donde se estudiaron aproximadamente 5.000 casos sospechosos, y de esos casos confirmados tenemos 41 fallecidos. Los casos confirmados que hemos registrado hasta el momento son principalmente población adulta, y esa población adulta joven. En tanto, los casos fallecidos que hemos registrado son fundamentalmente personas mayores de 60 años con comorbilidades, aunque también hemos tenido casos aislados de menores de 60 años y de personas mayores sin comorbilidades, que son objeto de estudio precisamente para ver los desencadenantes de esa muerte. Y lo que en el perfil epidemiológico de las personas confirmadas que tenemos hasta el momento, se puede observar claramente que las primeras semanas los casos confirmados correspondían a casos importados, es decir, claro, personas que venían provenientes de un viaje, principalmente Europa, fue el origen inicial, y después Estados Unidos, y que después de esas primeras semanas y de la implementación de la media cuarentena, los casos que sucedieron a continuación son predominantemente por contacto con un caso confirmado, en menor medida personal de salud y aún en menor medida los que se atribuyen a transmisión comunitaria. De todas formas, los casos de transmisión comunitaria están increciendo. Esto surge a partir de que se incorporó también a la vigilancia, a la definición de caso, la búsqueda de coronavirus en personas que no han viajado en áreas que han sido definidas como de transmisión comunitaria, que es en nuestra provincia los municipios que corresponden al AMBA, y eso también permite identificar con más claridad cuál es el aporte de los casos confirmados, que en donde el posible lugar de contagio es la transmisión comunitaria. Entre los casos confirmados también vemos que hay un predominio de varones sobre mujeres, y hay escasa confirmación en población pediátrica. De todas formas, también
la presentación clínica en esta población, así como en la población de mayor de 60 años, pone en discusión, y eso es algo que está sobre la mesa en este momento, cuál es la definición de caso más adecuada en los extremos de la vida, tanto en niños como en adultos mayores, para poder detectar oportunamente la enfermedad, porque tal vez la presentación clínica tenga alguna particularidad. Y esos casos que empezamos a identificar ahora nos lleva a esta discusión en este momento de cómo adecuamos las definiciones y la búsqueda en poblaciones particulares. Teresa, una pregunta, porque sabemos que justamente este debate en relación al tema de los test y el número de test, y hemos tratado de aclarar, digamos, que en la curva de ataque salir a hacer test a toda la población abierta carecía de sentido. Sin embargo, hay una cosa interesante para todos nuestros compañeros y compañeras de toda la provincia, es que a partir de un determinado momento, ya hace unos cuantos días, la provincia, digamos, como que el Malbrán dejó de ser el único lugar de diagnóstico, y una cosa que se me ocurría preguntarte es si se nota la diferencia en algún momento en la curva, a partir de hecho que nosotros creo que ya estamos en más de 13 lugares haciendo estudios nosotros, ¿verdad? Sí, se amplió la base de diagnóstico dentro de la provincia, sin embargo la proporción de casos positivos del total de estudiados se mantiene. Se mantiene igual. Se mantiene igual, de todas formas tenemos todavía un gran número de muestras que continúan en estudio, que necesitamos terminar de finalizar el estudio etiológico para ver con certeza cuántos de esos casos que están en estudio aportan a los positivos en la curva de las próximas semanas. También, ¿cuál es la ventaja de que nosotros hacemos los estudios o se hacen, digamos, localmente? En realidad, primero tener una certeza del verdadero número de casos que estamos manejando a nivel de la provincia, con una mayor oportunidad. Antes estábamos con una demora de 5 días en la obtención del diagnóstico, porque el diagnóstico estaba centralizado, y ahora el diagnóstico a partir de la ampliación se reduce en esa demora de diagnóstico. Pero también, siempre que decimos que la clínica es la dominante a la hora de definir el manejo de los casos, acá también el diagnóstico etiológico nos define la forma de cómo continuar manejando a una persona con un cuadro respiratorio, porque si se confirma la infección, tenemos que sostener un aislamiento prolongado, que no es el manejo habitual de cualquier infección respiratoria que hemos conocido, sino que implica un seguimiento también por laboratorio y un aislamiento que garantice limitar o mitigar esa transmisión. A los medios les gusta mucho digamos, como el informe diario, parece estar haciendo el día a día. Con esto que vos estás comentando, podría haber artefactos en el sentido de que si cambian los días, o incluso el tema de los fallecidos también, porque depende a cuántos días después ocurre el fallecimiento, ¿verdad? Totalmente, sí. El número de casos confirmados diarios tiene mucho que ver con muchas veces el número de muestras procesadas en el día, de dónde provenían esas muestras, porque hay áreas dentro de la provincia de Buenos Aires que tienen mayor proporción de positivos que de otras, y depende del área de dónde provinieron las muestras estudiadas del día, afecta el número de casos confirmados del día. Y también los fallecidos. Los fallecidos no necesariamente son una estadística de ese día, sino que corresponden a personas que ya permanecían internadas hace varios días y que en ese momento se registra el fallecimiento de un proceso que ya lleva una semana, 10 días, y que generalmente es lo que está sucediendo entre la fecha que se interna hasta que finalmente fallece. Nos llama un poco la atención, porque está en la disposición de los datos, pero generalmente los medios no lo toman, es el tema también de recuperados, porque digamos, ese es un indicador de que, digamos, ustedes, digamos, desde epidemiología se trabaja, digamos, el tema de recuperados. Sí, en realidad venimos también llevando un registro, es más, el sistema de información que manejamos, que es el Sistema Nacional de Vigilancia, permite incorporar cuándo es dado el alta de cada paciente, y con eso también evaluamos cuánto tiempo pasa entre que inició los síntomas, consultó y fue otorgado finalmente el alta. El alta en estos momentos, como se desconoce
o no se tiene una estadística local de cuál es el periodo de transmisibilidad de los casos que estamos teniendo, requiere que se compruebe a través del laboratorio la ausencia de detección de genoma viral en una muestra respiratoria. Entonces se pide que el caso confirmado tenga muestras de seguimiento que den negativo pasado un cierto periodo de tiempo. Entonces se verifica que se cumpla esa indicación y cuánto demora entre que empiezan los síntomas y hasta que se obtienen finalmente esos requisitos para otorgar el alta. Eso también es un elemento para definir si esa medida para indicar el alta es efectiva o no, porque estamos hablando de plazos de tiempo muy largos. Constituye también eventualmente una reserva para una de las posibles alternativas terapéuticas. Totalmente. Que sería el suero de convaleciente, ¿verdad? Sí, sí. Te pregunto algo un poquito puntual, pero que me parece que probablemente lo escuchemos de vuelta en la reunión con el gobernador. La provincia es enorme, y lo que está pasando en el país, que en general se considera que 3 provincias no tienen circulación de virus, hasta ayer por lo menos era Catamarca, Formosa y Chubut, debe estar pasando también, digamos, en la provincia o municipios, digamos, que no tienen circulación, porque una de las noticias que se hablaba, bueno, esta pregunta también va a ser para compartirla con Enio, una de las cosas que se estaba estudiando era la posibilidad de que adentro de los municipios que no hubiera casos, podría haber cierta actividad, digamos, económica. ¿Cómo está más o menos a grandes rasgos, por ahí sin detalles, digamos, qué regiones de la provincia parece que estuvieran más tranquilas, vamos a decir así? Y en realidad las áreas que fueron definidas como de transmisión comunitaria son las regiones sanitarias que pertenecen al conurbano bonaerense, claro, que son las 5, la 6, la 7, la 12 y parte de la 11. Ajá. Todas las demás regiones no tienen transmisión comunitaria, por lo menos evidente. Conversando con los referentes de las regiones de la 1 y de regiones que aún no han registrado casos atribuibles a transmisión comunitaria, nos comentan que los casos confirmados que han registrado hasta el momento son personas que han tenido antecedente claro de viaje, y los casos graves que forman parte de la definición, en donde no se les pide que tenga un antecedente de viaje, sino casos graves que por su presentación clínica se estudia coronavirus, hasta el momento no se registran casos confirmados de personas que no han viajado, claro, algo que apoya a la hipótesis de que no habría transmisión comunitaria, claro, en esos lugares. Pero de todas formas, como nosotros tenemos un territorio amplio, como vos bien dijiste, donde conviven áreas con transmisión comunitaria con áreas sin transmisión comunitaria, donde el intercambio es frecuente, es muy importante la medida a adoptar para limitar el riesgo, claro, de transmisión a las nuevas áreas. Querría decir que ahí estaríamos sumando los municipios que nunca han tenido ningún caso con otro municipio que tuvo algún caso importado y pongámosle a los 20 días no ha habido ninguna réplica, digamos así. Entraría también en la categoría de un municipio sin circulación comunitaria. Sin transmisión comunitaria. Bueno, nos queda un poquito porque vamos a pasar alguna pregunta con Enio, pero como me decía Enio antes, digamos, vamos a seguir conversando de tal manera que vamos a ir intercambiando información, porque lo que nos pasaba a Enio, o por lo menos se le presentó o sea, lo que nosotros le decimos a los medios de comunicación también se lo decimos a los equipos de salud, porque a veces es la única fuente de información disponible, para bien y para mal, digamos. A veces, o sea, mucha gente está sobreasustada como consecuencia de lo que circula por los medios. Encima, digamos, ahí tenemos infectólogos, terapistas, digamos que ahora estamos pasando a la categoría estrella de televisión. Había algo inicial que la gente entendió bastante, que era el tema, digamos, que no era lo mismo la fase de contención que la fase de mitigación. Tenemos algunos criterios en relación al tema de cómo escalar o escalonar la respuesta frente a la pandemia. Sí, ahí un poco un comentario de cómo está funcionando por ahí el Ministerio de Salud en ese contexto. Obviamente hubo una reconfiguración de las áreas, ¿no? En el
ministerio, bueno, Teresa, que es la directora de epidemiología, la dirección de ella básicamente se aboca a lo que es una sala de situación epidemiológica, más allá de que, eso es importante resaltar también, que parte de los equipos siguen manteniendo, digamos, las actividades comunes, digamos, regulares del ministerio. Por eso es importante también, ¿no? Lo que es vacunación, lo que es, bueno, diabetes, ¿no? Bueno, las áreas convencionales siguen funcionando, obviamente con una configuración mínima, y todas las áreas están abocando gran parte del personal a la emergencia, ¿no? Desde el área del gabinete de asesores del ministro construimos ahí también un área de análisis de situación que trabaja en contacto permanente con el área que conduce Teresa, ¿no? El área de epidemiología, y ahí nosotros nos abocamos a hacer un poco de inteligencia sanitaria, no sé cómo llamarlo, y tratar de unificar un poco las distintas fuentes de información que hay, y hacer un análisis más detallado de eso. Empezamos a hacer algunos modelos también estadísticos, está un poco de moda el tema de los modelos, y nos aventuramos con equipos formados por economistas, biólogos, especializados en estadística. Eso organiza Enio, como si podríamos decir que se me ocurre naturalmente que esa inteligencia epidemiológica organiza como distintos escenarios. Exactamente, ahí va, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo general, todos los días, con alguna que otra excepción, nosotros hacemos una reunión de sala de situación más general, donde están los equipos técnicos con los funcionarios del Ministerio de Salud, una sala de situación como corresponde, ¿no? Para la participación de los funcionarios. Y ahí discutimos los productos de esas áreas técnicas, ¿no? Desde el área de asesores, nosotros, a partir de los modelos que estuvimos trabajando, analizando las áreas de contagio, analizando algunos indicadores de vulnerabilidad de la provincia, como por ejemplo, especialmente para esa pandemia, el tema de la densidad de adultos mayores en algunas zonas de la provincia, por el tema del contagio, también zonas donde tenemos alta densidad demográfica, pero además en IBI, ¿no? Tuvimos en cuenta la población con tuberculosis, con VIH, con diabetes, o sea, algunos factores de riesgo, algunas comorbilidades que están asociadas a la mortalidad, ¿no? Y en función de eso empezamos a dividir, ¿no? Además de trabajar el tema de la distribución de los casos, ¿no? Hoy en la provincia empezamos a dividir la provincia en zonas, ¿no? Distintas zonas, en función de esos indicadores de riesgo, ¿no? Se me ocurre una cosa, Enio, que a lo mejor nos ayuda, porque vos comentabas muy bien lo que sería, podríamos decir así, organigrama, pero si lo representamos más gráficamente, al ministro le toca conducir, digamos, sí. Tiene su GPS, sí. Digamos así, y tiene un conjunto de medidas, de propuestas, digamos, que van llegando, digamos, por este equipo. Y se me ocurría preguntarte algo, que es, los escenarios siempre es de buena técnica preparar varios, algunos son más optimistas, otros más pesimistas. Si vos si te retrotrayera, digamos, a 2 semanas atrás, y ves cómo se ha movido la curva, ¿te parece en qué escenario se viene moviendo? Por eso, los escenarios que trabajamos fueron distintos escenarios, además dentro de la provincia, ¿no? Tratamos desde el comienzo de no tratar la provincia como un territorio homogéneo, ¿no? Claro. Eso lo tratamos de hacer, por eso esa división en distintos territorios, ¿no? Entonces tenemos previsiones de escenarios, de distintos escenarios para cada zona de la provincia. Obviamente el escenario más crítico, o los escenarios más críticos son los que proyectamos para el conurbano, justamente para la zona de Teresa remarcó de transmisión comunitaria, ¿no? Y los análisis que venimos haciendo en función de esas proyecciones y de acompañar la distribución de los datos en la provincia es que efectivamente la medida de cuarentena logró ponernos por abajo del mejor escenario de hecho posible. Hay uno de nuestros asesores que estuvo trabajando, pero en el sentido que se retrasó mucho, lo que pensó que se retrasó mucho
el inicio del pico, que cuando vemos en otros países de la región que no tomaron las medidas de mitigación que tomaron Argentina, podemos usar como el principal ejemplo y extremo es Estados Unidos, o mismo el caso de Brasil, que está acá al lado, que tiene dificultades ahí, un conflicto entre el gobierno nacional y los estados, las provincias, que no se ponen de acuerdo con las medidas. Nosotros vemos que la curva en Argentina no pasó todavía, no pasó lo que proyectaban, los escenarios que todos proyectaban. Y eso te iba a preguntar, porque bueno, pues vos conoces mucho el sistema de Brasil. Cuentan en el caso de Italia, digamos que las provincias en Italia han tomado medidas desacompasadas, tuvo un impacto negativo. Nosotros estamos comentando en general, y yo quería casi, porque vos también tenés un contacto con el COE, digamos, a nivel nacional, desde el principio tuvimos una sensación, y quería saber si la podés ratificar o rectificar, de que verdaderamente algo así como nunca antes hubo tanta cohesión en la política pública en la Argentina, en el sentido, digamos, de alinear, y digamos, permanentemente aparecen las fotos de el jefe de gobierno de la ciudad con el gobernador, con el presidente. ¿Tenés esa sensación? Antes de venir acá justamente estábamos con Teresa y con Daniel Goyan en un COFESA virtual que se estaba haciendo. Una cosa que comentó Ginés en el COFESA cuando termina es que, bueno, nunca nos juntamos tantas veces y tan seguido, ¿no? Aún por ese medio virtual, ¿no? Entonces eso es algo que está pasando, y hay reuniones del COE que hacemos más que nada por el AMBA, porque realmente es la zona del país que más preocupa, es donde han llegado los casos, es donde tenemos la mayor densidad de población, donde tenemos los grandes bolsones de pobreza, conglomerados, ¿no? de población de riesgo. Entonces hay una preocupación a nivel nacional con esa región, y entonces nos sentamos también. Hubo semanas que nos juntamos todos los días en el Ministerio de Salud de la Nación, el Gabinete de Salud Nacional, el Gabinete de Gobierno, no solo de Salud, de la ciudad de Buenos Aires, y nosotros de la provincia íbamos con jefatura de gabinete y representantes del Ministerio de Salud, y discutíamos, ¿no? Algunas cuestiones que después se comunicaban al presidente, que ayudaban a tomar decisiones. O sea, hay una cohesión muy fuerte, más allá de que pueda haber alguna divergencia en las medidas que hay que tomar, y eso es claro y está bien que sea así, porque son distintos territorios. O sea, no podemos tomar las mismas medidas que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toma en el territorio bonaerense, por cuestiones obvias, pero eso no implica desacuerdo, sino que al revés. O sea, nos estamos sentando en la misma mesa y poniéndonos de acuerdo incluso en esas diferencias. Bueno, acá incluso nos parecía, así como te pregunto hacia arriba, entre comillas, también te preguntaría si la sala, si tiene sentido, dado que tenemos nosotros municipios que algunos tienen el tamaño o la población de una provincia, si además tiene sentido, y si nosotros de alguna manera estamos en interacción con salas de situación en las regiones sanitarias o en los municipios. Sí, esta semana justo empezó un dispositivo que está conducido por el viceministro Nicolás Crepla, que está haciendo diariamente 1 o 2 reuniones por día con los secretarios de salud, y muchas veces en esas reuniones están también los intendentes de los municipios por región sanitaria, ¿no? Aunque, como comenté, los modelajes y el trabajo de inteligencia sanitaria que estamos haciendo nos indica que tenemos que dibujar las regiones sanitarias y trabajar con otras perspectivas de regionalización de la provincia para enfrentar la pandemia. Por una cuestión organizativa, administrativa, las reuniones de sala de situación, por lo menos en ese momento, se está haciendo organizada por regiones sanitarias. Teresa también ha acompañado algunas de esas reuniones. El AMBA tiene una sensación, Teresa, por esto que decía Eño, digamos, a veces uno tiene la sensación de que los corredores serían mejores organizadores, que cuando uno dice, digamos, la línea del Sarmiento, digamos, parece que organiza de una manera distinta que lo que serían los territorios, ¿verdad? Claro, ahí está, como muchas enfermedades donde la transmisión es de persona a persona, el circuito que siguen las personas es el que define el patrón de transmisión de la enfermedad, y es donde hay que actuar para poder tener algún impacto en las medidas que adoptemos. Es por eso que
en esta cuestión de la aplicación de la cuarentena y la salida de la cuarentena, que en algún momento vamos a tener que salir, esos circuitos seguidos por las personas son los que son necesarios tener en cuenta para ver qué medida es más adecuada para cada escenario, porque no son todos iguales. Enio, digamos, en un momento dado decía que nosotros tenemos, o sea, digamos, ¿no? Por decirlo, ojalá solo tuviéramos el coronavirus, digamos, como problema, y a veces, digamos, comunicado, digamos, no nos han dado tregua, digamos, porque empezamos en diciembre con sarampión, digamos, después ya estábamos con dengue, después ya estábamos con corona, y ninguno de estos temas desapareció. Y hoy es el día de la lucha contra el Chagas, ¿no? Además, es un tema que está invisibilizado y es un problema en nuestra provincia también. Totalmente, sobre todo por la circulación vertical, la transmisión vertical. Exactamente. Te quería hacer una pregunta epidemiológica que después tiene una traducción, porque la población en este momento, en algunos casos incluso está como, digamos, hasta a veces enojada por el tema, o sea, se ha llegado a transmitir una cierta sensación de que la vacuna antigripal tendría algo que ver con protegerse con el coronavirus, digamos. Algo, en realidad eso es en parte algo de verdadero tiene, pero no por el coronavirus, ¿verdad? No, claro, no. Entonces, ¿qué es lo que la población, o sea, podría tener un poquito de paciencia, sobre todo no hacer colas para, para ir a vacunarse? Sí. En realidad sí, la vacunación antigripal sigue teniendo las mismas indicaciones de proteger a las poblaciones que tienen más riesgo de presentar formas graves y de morir. Es por eso que las indicaciones de vacunación antigripal están destinadas a proteger a los grupos de población más vulnerables y a las personas que están en contacto con esas poblaciones más vulnerables, también con el mismo criterio de protegerlos para evitar cualquier infección en esas personas. No tiene el objetivo de cortar la circulación viral de influenza, porque si fuera así tendríamos que tener una vacunación antigripal universal a todas las edades, todas las temporadas, claro. Pero en este marco donde lo que se busca es limitar el impacto en los grupos de edad y en las poblaciones como más vulnerables a presentar formas graves, es que la vacunación antigripal está destinada a ellos específicamente, y es por eso que todo el esfuerzo tiene que estar puesto en lograr que en esas poblaciones la cobertura sea la adecuada. Poder utilizar la vacuna antigripal como una medida de precaución en grupos a los que no está indicada la vacunación en este momento, por ahí va en desmedro de ese esfuerzo sanitario de proteger a las personas que tienen más riesgo de presentar formas graves. Claro. Nos están preguntando, la primera pregunta que llegó, nos da tiempo de contestarla. Nos preguntan, y es natural, digamos, que venga de la región 3, en distritos donde no hay circulación comunitaria y hay, en pocos casos, ¿no resulta un riesgo innecesario el aislamiento en domicilio? Sí, a ver, lo que podemos hablar en general es que el aislamiento, ¿no?, en domicilio está teniendo un efecto positivo en todo el país y en la provincia también. Nosotros tenemos un análisis también, y hoy lo estamos viendo con Teresa con otro gráfico, que a partir del momento que se implementa la cuarentena, nosotros vemos un pico de casos, ¿no?, más o menos 6-7 días después, bueno, que uno ahí espera el periodo de incubación, ¿no?, desde el contacto con el virus hasta la presencia de los síntomas. Hay un pico de casos en la provincia, y una vez que se da ese pico, empieza a bajar el número de casos que contamos por día, ¿no? Claro. Eso de por sí sería, digamos, un indicio de que efectivamente la cuarentena está funcionando, más allá de lo que planteé, de que estamos por abajo de cualquier modelo, ¿no?, de cualquier escenario que se haya planteado en modelo, ¿no? Entonces, lo que nos parece en ese sentido es no hablar que es un riesgo la cuarentena, reversa, la cuarentena está protegiendo de alguna manera, pero también, como planteó Teresa, en algún momento tenemos que empezar a tener otras estrategias. La cuarentena lo que nos está permitiendo también es preparar mejor el servicio de salud, las camas que estamos comprando, los insumos, los equipamientos de protección personal, ¿no?, las obras que por ahí falta concluir en la provincia. Todo eso nos está dando un tiempo para trabajar y tener un sistema de salud mejor armado para la respuesta, ¿no? Pero hay zonas claramente que no hay
contagio comunitario, no hay circulación comunitaria, pero además hay, si no me equivoco, cerca de 60 municipios de la provincia que siquiera hay casos notificados, que nunca hubo casos. Entonces, obviamente, uno tiene que pensar en medidas más inteligentes. Nosotros estamos hablando de eso con el gobernador, estamos llamando de cuarentenas focalizadas, de medidas inteligentes y dinámicas. Dinámicas porque, por lo que está planteando Teresa también, de que uno ve los corredores, lo que llamamos las zonas calientes, por los mapas de calor, ¿no? Donde principalmente en el conurbano hay conexiones entre las distintas zonas. Hoy se ve un corredor muy grande, muy rojo, en lo que es zona norte, o sea, lo que es Cava y zona norte de la provincia de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, Pilar, ¿no? Y ahí hay un flujo, sabemos por cuestiones laborales, qué sé yo, de población de otras zonas de la provincia, ¿no? Cosas que cuando termine, digamos, ese periodo, ¿no? de una cuarentena generalizada y extensiva, tenemos que tener todo el cuidado de evitar ese tipo de circulación. Y obviamente hay zonas de la provincia que determinados municipios podrían de alguna manera volver a la mayoría de sus actividades convencionales, tomando un montón de recaudos, evitando las concentraciones, ¿no? Evitando cuestiones cotidianas que puede exponer a un riesgo de transmisión, pero además cortar el circuito de esos municipios con las zonas donde hoy tenemos casos, porque sería cuestión de tiempo de que esos municipios empezaran a tener casos, y es lo que no queremos. La idea es que haya contagio, que circule el virus. Eso es prácticamente inevitable si no tenemos protección como una vacunación, qué sé yo, ¿no? Pero que eso no pase en muchos lugares a la vez dentro de la provincia, porque eso superaría cualquier capacidad de respuesta que podemos llegar a tener. Digamos, en el conurbano norte nosotros tenemos, digamos, arrancamos con casos importados, o sea que en ese sentido se comportó igual que la Cava, digamos, en ese sentido. Así que, digamos, las tasas de ataque secundaria y terciaria se producen a partir de casos propios. Claro. Pero después, cuando estamos viendo también que, como si fuera, o sea, se me representa como un parabrisas, digamos, se va corriendo hacia el oeste, donde probablemente haya mucho menos casos, digamos, importados, y más casos que vienen a su vez de la zona norte. O sea, esa circulación. Por ahí Teresa puede corroborar en el oeste, más que nada en la zona de La Matanza, por Ramos Mejía, también casos importados, claro. Y capaz que eso también hubo algún efecto de ese primer cordón de La Matanza hacia el interior del partido, pero también puede haber ese efecto parabrisas que vos estás diciendo, de correrse del norte al oeste, claramente, y es algo que tenemos que evitar, claramente. No, lógicamente, claro. En ese sentido, quizá, a lo mejor, digamos, esta pregunta yo sé que no tiene una respuesta, digamos, pero podríamos decir, uno de los elementos que se usa mucho en la epidemiología es el tema de los tiempos máximos y mínimos de contagio, ¿no? Desde el contagio hasta los primeros síntomas, tiempo de incubación. Digamos, un municipio que ya tuvo, digamos, pongámosle, no sé, se me ocurre en la región 8, a lo mejor Mar del Plata y demás, digamos, a partir de qué tiempo sin casos nuevos uno podría decir que empezamos a pensar que está libre. Y en epidemiología se habla en general de 2 periodos de incubación medios, claro, sin casos, claro, o un periodo de incubación máximo. Ajá. En este caso son los 14 días sin, claro, casos. No, sin casos. Que en realidad todavía es muy pronto para poder hablar en esos términos. Recién pensaba, mientras escuchaba hablar del efecto parabrisas, pareciera que estamos hace muchas semanas con transmisión comunitaria, y en realidad es muy poco tiempo, claro, por más que se vive intensamente cada día, pero es poco tiempo para ver dinámicas en gran magnitud, porque en todos los municipios del conurbano que ahora tienen transmisión comunitaria, los casos importados han aportado, ajá, en forma significativa, particularmente al principio. Tuvieron casos índices propios, digamos. Exacto, ajá, han tenido casos, y también ha habido mucha comunicación entre los municipios entre sí, que han facilitado esta homogeneidad del comportamiento en algunos que son más próximos, pero en realidad a partir de que cesan los vuelos internacionales y que se toma esa medida más a nivel nacional, es cuando se ve que hay un descenso significativo de los casos importados en todos los municipios. Claro.
pero tiene que ver con una medida más del nivel nacional. Pero en general en todos estos municipios los casos importados se han registrado, inclusive en los municipios que están fuera del conurbano, de la región 1, de la región 8, de la región 3, de la región 2, tienen casos importados de gente que ha viajado, porque el flujo internacional es significativo. Estamos, digamos, ya con muy poquito tiempo, pero no quería dejar porque seguramente, o sea, nuestro primer objetivo es la salud de la población. Pero, digamos, el personal de salud también somos parte de la población. Me vuelven a repetir acá, por favor, que apaguen los micrófonos porque se está escuchando con dificultad. Y esta pregunta es importante, yo sé que muchos de ustedes están esperando esta pregunta y después nos van a hacer más preguntas. La salud del personal de salud, digamos, ¿de qué manera, desde la perspectiva epidemiológica, digamos, estamos analizando esta dinámica de población? Por las cosas que nos dicen, o sea, no solamente el tema de mi salud, sino el tema de si yo mismo puedo volverme un transmisor, digamos, a los núcleos familiares, etcétera, ¿no? Sí, en realidad, primero, desde el punto de vista epidemiológico, que nos gusta hablar con definiciones de casos, precisamente en el día de la fecha se está evaluando cómo se adecua la definición de caso en el personal de salud, porque tal vez se necesita una definición de caso mucho más sensible, donde la fiebre no sea una exigencia o la sumatoria de signos y síntomas no sea una exigencia, sino que sea más tolerante. Tal vez también se tenga que incluir otras estrategias de vigilancia dentro del personal de salud, en búsqueda de estos asintomáticos y ese rol que tienen como propagadores de la infección, si es que tienen algún rol, porque también esa es una pregunta en ese momento. Y también el especial énfasis que tenemos que poner, que tal vez en ninguna otra epidemia se haya notado tanto, el rol que cumplen los comités de control de infecciones como veedores de la práctica cotidiana de atención del paciente, donde el uso del equipo de protección personal es tan trascendente y necesitamos que ponernos en duda nuestras prácticas, a ver si lo estamos usando adecuadamente y que necesitamos ser supervisados. Claro. Cómo se está llevando adelante esa práctica y cómo se vigila esa práctica para ver qué impacto tiene eso en la salud del personal y así como también a través de ese conocimiento que se va incorporando, ver qué otras medidas para proteger al personal de salud y a sus familias tenemos que adoptar a partir de estos conocimientos que vamos a incorporar. Yo podría agregar una cosa a lo que está planteando Teresa, ¿no? del equipo de protección personal, más allá, y eso es fundamental y creo que lo principal es la cuestión del uso adecuado, ¿no? del equipo, la cuestión también del uso racional, porque todos sabemos que la crisis a nivel mundial, hay escasez de ese tipo de productos. Desde la provincia estamos rebuscando mil y una maneras para hacer con que eso llegue donde tiene que llegar, pero también tenemos que contar en ese contexto, ¿no? con la concientización del personal de salud de cuidar esos equipos, de tratar de no desperdiciar, porque lo que no puede pasar es que vayan a la trinchera sin ese material. Una parte de responsabilidad nuestra, nos estamos haciendo cargo, estamos buscando cómo conseguir esos equipos y distribuyendo. Otra parte me parece que tenemos que tener la colaboración del personal de cuidar esos equipos. Y pasan cosas rarísimas. Hace un par de semanas robaron insumos que habíamos comprado en un hospital acá de La Plata. O sea, entonces son cuestiones que en esos momentos de crisis afloran un poco eso, ¿no? la cuestión de la solidaridad, ¿no? de lo que está pasando a nivel general, pero también las amigadas también están, y bueno, si nosotros podemos cuidar en ese sentido y no cuidarnos y cuidar los insumos totalmente escasos. Totalmente. Bueno, yo les, digamos, ya completando esta parte, dos cosas que me parecen interesantes. Una, vamos a empezar a utilizar, porque están muy gráficos, digamos, algunos videos que están colgados en la página web del Ministerio de Salud de la Nación sobre uso de equipos de barrera y demás, pero, digamos, recién en lo que decía Teresa, hay una sutil diferencia, digamos, estamos haciendo capacitaciones
en los hospitales junto con el INET, con el programa de fortalecimiento de la educación de enfermería. Y una de las cosas que se nota, porque por supuesto enfermería no se va a enterar ahora, digamos, de estas técnicas, pero haciendo la práctica supervisada se permite detectar los errores y generalmente las contaminaciones se producen por los errores, o al vestirse o al desvestirse. Cuando ustedes van a ver un material muy interesante de Nación, digamos, en relación al tema de cómo usar los equipos de barrera, pero en ese video, digamos, la persona aparece sola, digamos, y una de las cosas que aquí, por lo menos el equipo del San Martín, digamos, nos estaba comentando, es que hoy, por el costo y el esfuerzo que significa y la seguridad de los equipos de barrera, quiero decir, este es un virus, digamos, será importante, será pandémico, pero es un virus, digamos, o sea, no le estamos otorgando un carácter, digamos, de supervirus. Si las cosas se hacen bien, el resultado es que suelen salir bien, ¿no? Es el teorema de Gorosito, según el presidente. Digamos, entonces, digamos, hagamos bien el uso de este material porque de ahí depende el resultado. Así que, digamos, la recomendación es que miren el video. Nosotros vamos a usarlo de separadores, digamos, en nuestro curso. No sé si hoy tenemos algún separador específico. Nosotros vamos a despedirnos desde aquí, digamos, para poder asistir a la reunión con el gobernador. Seguramente por esta misma reunión ustedes tendrán esta noche o mañana, digamos, alguna novedad en el manejo que cotidianamente con los datos, digamos, se va ajustando en la provincia y en el país. Y, digamos, si tenemos o si compartimos, digamos, material sobre uso de equipos de barrera, piensen, agréguenle mentalmente, digamos, que esta práctica supervisada, digamos, adquiere otra característica porque uno sin darse cuenta, digamos, tocó algo, digamos, quebró esta barrera de protección, no solamente al vestirse, sino también al desvestirse, digamos, donde a veces también se producen estas contaminaciones. Tenemos infinidad digamos, de temas o de preguntas o que quedaron pendientes. Yo por lo menos una ya la voy largando para si vienen después de la pregunta, que es la protección de las instituciones geriátricas, dado sobre todo lo que ha pasado en Córdoba, digamos, que adquirió conocimiento nacional. Pero bueno, la verdad es que este curso es extremadamente dinámico, digamos, así que nuestros, y vuelvo a decir, no son invitados, digamos, sino que el equipo que nos acompaña hoy, que está monitoreando, que es el GPS digamos, los instrumentos de navegación y de conducción del ministro de Salud, digamos, vamos a volver a estar juntos aquí para contestar las preguntas que ustedes nos alcancen y las que vengan, empiecen a llegar, digamos, a continuación. Quiero sí presentar, digamos, que Martín Castilla, digamos, tiene a su cargo toda el área de capacitación. Esto significa las medidas que estamos hablando también son para los residentes, también son para las estudiantes de enfermería, son para todo el equipo de salud que está en formación. También, digamos, debemos tomar todas estas precauciones y además, digamos, vamos a estar trabajando junto con Cintia L'Hopital, que ya está acá con nosotros en el estudio, podemos decir así, Cintia tiene o queda probablemente, si no llegan otras preguntas, le vamos a dejar abierta una pregunta que es, digamos, el tema de que algunos municipios no están visualizando que la atención primaria sea parte de esta lucha, digamos, y resulta muy importante tener en cuenta, digamos, que el primer nivel de atención continúa siendo estratégico, digamos, tanto en la lucha con el coronavirus como en el manejo de una serie de problemas que hoy la gente se asusta de ir a los hospitales, digamos, y probablemente el lugar más pertinente para resolver sus problemas sean los centros de salud, ¿verdad? Así que creo que vamos con un separador, a la vuelta nos van a encontrar con un pequeño cambio de escenario y esperamos ya, ustedes se van a enterar por otros medios, pero si no, el martes próximo, digamos, nos volvemos a encontrar acá y les traeremos novedades sobre esta reunión con el gobernador. Coronavirus COVID-19. Uso adecuado de elementos de protección personal para la atención de pacientes. Precauciones estándares para la atención de pacientes.
Las precauciones estándares son las medidas básicas que se deben tomar para reducir el riesgo de transmisión de microorganismos en la atención a la salud. El escenario que plantea el coronavirus COVID-19 requiere que estas medidas sean reforzadas y adoptadas por todas las personas que están en contacto directo con pacientes para evitar su propagación. Higiene de manos. Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón o preparación a base de alcohol durante 1 minuto. Higiene respiratoria. Cubrirse la boca y la nariz con el codo al toser o estornudar. Descarte seguro residuos patológicos hospitalarios y materiales cortopunzantes. Limpieza, esterilización y desinfección de los dispositivos médicos y el entorno hospitalario. Uso adecuado de los elementos de protección personal según evaluación de riesgo. El uso adecuado de protección personal es una de las precauciones estándares que todos los equipos de salud que estén en contacto directo con pacientes enfermos o con sospecha de coronavirus COVID-19 deben implementar para prevenir su contagio y propagación. ¿Cómo está compuesto el equipo de protección personal? Camisolín con puños descartable, barbijo quirúrgico o N95, solo para procedimientos que generen aerosoles, aspiración, intubación y broncoscopía, gafas o protección ocular, guantes descartables. Antes de iniciar la colocación de los elementos, deberán limpiarse correctamente las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. ¿En qué orden y de qué modo debemos colocarlos? Primero, camisolín con puños descartable. Atarlo a la altura del cuello y de la cintura. Comprobar que el camisolín cubra toda la zona del cuello para evitar que la ropa quede expuesta. Estirar bien las mangas hasta las muñecas. Segundo, barbijo quirúrgico o N95. Estirar levemente el barbijo. Colocarlo sobre la nariz. Atarlo en la parte superior por sobre la altura de las orejas. Atar la parte inferior. Tercero, gafas o protección ocular. Cuarto, guantes descartables. Colocarlos sobre el puño del camisolín a fin de evitar que las muñecas queden expuestas al contacto con posibles fuentes de infección. ¿En qué orden y de qué modo debemos quitarlos? Primero, guantes descartables. Retirar el guante de una de las manos con la mano contraria. Hacer un bollo con el guante que se quitó y sostenerlo con la mano que aún posee el guante puesto. Introducir la punta del dedo índice dentro del guante que permanece colocado, evitando tocar la cara externa del mismo. Retirar el guante desde la parte interna y envolver el guante que se sacó previamente. Descartar el bollo hecho con los 2 guantes en la bolsa de residuos patológicos. Higienizarse las manos. Segundo, gafas o protección ocular. Embeber una gasa con alcohol y apoyarla sobre la mesa de trabajo. Retirar las gafas y sostenerla lejos del cuerpo. Limpiar las gafas con la gasa dispuesta en la mesa, barriendo la superficie en un mismo sentido. Desechar la gasa en la bolsa de residuos patológicos. Apoyar las gafas sobre la mesa con la cara que se ha limpiado previamente hacia arriba. Tercero, camisolín con puños descartables. Desatar el nudo del cuello y luego el de la cintura. Tomar el camisolín por la parte interna y retirarlo de manera envolvente, evitando que las manos no entren en contacto con la cara externa del mismo. Descartar el camisolín en la bolsa de residuos patológicos. Cuarto, barbijo quirúrgico o N95. De ser posible, salir de la habitación para retirarlo. Desatar el nudo inferior y luego el superior. Extraer el barbijo tomándolo por las tiras o por el elástico y llevándolo hacia arriba de la cabeza. Descartar el barbijo en la bolsa de residuos patológicos. Higienizarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel. Bueno, continuamos con esta clase que Mario hablaba de navegar y, bueno, esperemos no chocar el barco nosotros en esta parte de la clase. Una aclaración. Tenemos varios problemas con muchos de los que están participando por problemas de sonido. Les pedimos, les volvemos a reiterar que por favor cierren los micrófonos, porque cada vez que uno ingresa o egresa cambia la configuración de los micrófonos y esto genera un ruido que se hace muy difícil después de seguir la charla. Les contamos también que esto que estamos... digamos que esta clase está siendo grabada y va a ser subida al canal de YouTube de la escuela
y que además ya está subida la clase anterior. Así que les pedimos que para mejorar la calidad de la transmisión, no sé si la clase está en nosotros, pero bueno, para mejorar la calidad de la transmisión les pedimos, o sea, por favor que vuelvan a apagar los micrófonos. Nuestro desafío era, y también está subida en la plataforma virtual. Está subida la clase anterior y va a estar subida esta en breve. Así que bueno, por todas estas vías espero que puedan volver a escucharnos y a vernos. Nos había quedado como propuesta de Mario, como desafío, pensar en cuál es el rol, digamos, en la atención primaria, del primer nivel de atención, específicamente en tiempos de pandemia. Y yo usaba una figura, lo charlábamos antes con Cintia, digamos, tratando de no usar una figura bélica, pero bueno, me parece que no hay forma, porque podría explicar con otros deportes que no fueran el fútbol, pero se hace un poco más complicado, pero sí esta figura bélica, bueno, el primer nivel de atención, ¿es la vanguardia o es la retaguardia en la lucha contra esta enfermedad? ¿O es en algún momento la vanguardia y en otro momento la retaguardia? Cintia. Bueno, es verdad que veníamos conversando con Martín este tema y a mí me pasó que supongo que al igual que a todos y a todas nos pasa que estamos permanentemente bombardeados con montones de artículos permanentes que nos llegan y que nos llegan. Y en esta búsqueda creo que la menor parte fueron los que hablaban de qué estaba pasando con el primer nivel de atención, ¿no? Me llegó, no sé si seguramente a muchos de los que estamos más involucrados con la APS, nos llegó un artículo de los médicos de Bérgamo. También me tocó leer uno de España, donde se cerraron centros de salud en Madrid. Bueno, también algunos compañeros de acá que salieron en Tiempo Argentina, de Manuel Fonseca, y también algunas declaraciones que hicieron las sociedades científicas de nuestra especialidad, me refiero a la medicina general, que estamos especialmente involucrados con el primer nivel de atención. Y realmente esto que vos planteás es lo que se discute, ¿no? Y lo que todos discuten, quizás los españoles y los italianos, en un momento donde ya no pueden, digamos, quedaron como detrás de la posibilidad de poder activar o pensar desde el primer nivel y en el marco de la estrategia de APS, qué lugar se ocupaba, y que creo que este es el desafío que nosotros quizás tenemos acá en Argentina y que tenemos en Buenos Aires. Si pensamos que los equipos de salud que están en el territorio son los que están al lado de la gente, que saben cuáles son las condiciones, cuáles son los determinantes sociales, tenemos información acerca de cómo viene la enfermedad, de cuáles son las características, conocemos dónde vive, cómo vive, me parece que es como el gran desafío de no volver, pensando esto que Mario siempre dice, la pandemia como crisis y como oportunidad. Creo que también es un momento donde está la oportunidad de ocupar este lugar, que es el que se tiene o el que tenemos. Sobre todo voy a hablar de la estrategia de atención primaria desde el primer nivel de atención, ¿no? Y lógico, además pensando en el marco de la red, o sea, porque nosotros no pensamos solo desde ese espacio de trabajo, que es al lado de donde vive la gente, sino en cómo los acompañamos en el recorrido del sistema de salud para que puedan realmente producirse el cuidado. Sí, incluso también como se da en los hospitales, se da también en el primer nivel, que los momentos son distintos y las respuestas que uno tiene que dar en cada uno de los momentos son distintos, digamos. El momento en el que estamos ahora, que estamos en realidad, buscando casos y tratando de prevenir la aparición de nuevos casos, le pone al primer nivel de atención un lugar, y si ocurriera, si efectivamente
creciera el número de casos y uno tuviera que empezar a distinguir dónde atender de diferentes casos en función de su gravedad, también allí me parece que la estrategia y la forma de abordar y las acciones y las actividades que se deberían desarrollar en el primer nivel serían otras, y serían nuevas y serían distintas a las que se están haciendo hoy. Sí, yo pensaba en esto de que lo vengo pensando un poco, siempre hablamos de la transición epidemiológica, ¿no? Y esta cosa de que ahora ya no es tanto la focalización de la atención tan cuestionada en términos de focalización en el eje materno-infantil, sino en las personas, y no en las enfermedades de transmisión, digamos, de transmisibles, sino en las no transmisibles. Y cuánto de esto vemos en el cotidiano, de que en realidad vivimos en este mosaico, y esta pandemia creo que nos desafía a pensar en este mosaico epidemiológico donde tenemos esta contingencia que es el COVID, pero que todos los años es el IRA, y que lo tenemos en todos los servicios de salud, y nos organizamos para eso sin dejar de pensar en la lógica de continuidad de cuidado. Digo, el lugar en el primer nivel de atención, siempre digo, es un lugar de privilegio, donde uno tiene posibilidades de estar cerca de las personas, de los usuarios, de la comunidad, y de poder intervenir en estos determinantes sociales de una mirada mucho más por ahí, integral, integrada, teniendo, digo, no digo que en el segundo nivel no pueda pasar, digo, pero los tiempos son otros en general adentro hay otras urgencias, otras necesidades, el paciente está internado, está más complicado, hay que tomar otro tipo de decisiones, y siempre nosotros decimos que tenemos otros tiempos para pensar qué va a pasar con ese paciente, cuando ese usuario, esa persona, cuando pase la puerta del centro de salud, y porque aparte muchas veces nosotros, digo, como una de las características principales, pasamos esa parte y acompañamos y trabajamos en la comunidad, con la comunidad. Bueno, ¿qué hacemos con todas estas personas que siguen necesitando cuidados? Una persona con enfermedad crónica, todo el tema, sabemos que violencia de género es un tema que se profundizó con el tema de la cuarentena, el tema de ILE, salud sexual, cómo no dejar o no perder esas cuestiones básicas que nosotros debemos, que sostuvimos siempre y que sostuvimos siempre en paralelo a la contingencia de la demanda, con toda la lucha que implica de no corrernos de ese lugar, más aún que en este momento la gente consulta mucho menos porque tiene mucho miedo de acercarse a los servicios de salud en los distintos niveles, por lo cual creo que nos está dando tiempo, es una oportunidad para pensar cómo hacemos para sostener y cómo armar como las dos vías, digamos, para sostener lo que la lógica del cuidado sin desatender la demanda, digamos, de la contingencia. Yo un poco nostálgicamente, digamos, y otro como visionario, digo, ¿qué rol deberían cumplir en un equipo de salud, no solamente el médico, sino el enfermero, el trabajador social o el psicólogo, digamos? Hoy por hoy me parece que también es un desafío empezar a pensarnos, incluso en la pandemia, cuál es el rol de cada uno de los integrantes de lo que sería un equipo básico de salud, incluyendo al personal administrativo también, ¿no? Digo, ¿cómo lo pensamos hoy en este momento y cómo lo pensaríamos en el momento en el que desde el primer nivel tuviéramos que contener también en el caso hipotético que hubiera muchísimos más casos? Digamos, sobre todo pensando en cuáles son las condiciones de aquellos barrios, aquellas zonas donde hay carencias que, por ejemplo, no permitieran tener un buen aislamiento en el domicilio de cada una de las personas afectadas. Digamos, cómo definimos, cómo organizamos, cómo nos vinculamos, pienso en los psicólogos, cómo contienen a una familia y a un grupo familiar, además del paciente que está sufriendo, en este caso, el temor que implica estar, digamos, enfermo de esta enfermedad. Sí, justamente, una de las cosas que también venía pensando, cuando ya los pacientes, no sabemos si vamos a tener más casos, esto cómo nos va a ir, si vamos a tener el famoso pico, cómo se va a comportar,
van a estar en sus domicilios. Los casos leves, que no necesiten internación, digo, ahí... Hoy lamentablemente íbamos a entrevistar a una compañera que es Patricia Viña, que es generalista y vive en una ciudad chica que es Arrecife, para contarnos un poco cómo están organizando la experiencia. No lo podemos hacer por razones técnicas, lo vamos a hacer en otra oportunidad, pero justamente, y yo también vivo en un pueblo, y en estos casos la contención se está haciendo en el domicilio, la internación se está haciendo en el domicilio, con un seguimiento, con un acompañamiento telefónico, bueno, digo, ¿qué otras tecnologías vamos a tener para poder acompañar a estos pacientes que estén cuarentenados, que estén enfermos pero con situación leve, pero que se pueden complicar? Digo, nos están apabullando de tecnología, digo, quizás mucho hoy hablábamos de un video que te dejan una cajita y te pueden hacer como una revisión física a partir de un aparato que te toma la presión y te mide la frecuencia respiratoria. Estamos bastante lejos de eso, pero sí tenemos otros recursos que se pueden organizar para poder hacer este seguimiento domiciliario, que aparte es una cuestión que los equipos de primer nivel de atención están acostumbrados a hacer, a categorizar, a evaluar la vulnerabilidad de cada familia y poder hacerlo. Y a propósito de lo que vos decías, me parece que otra cosa importante tiene que ver con la función de estos equipos quizás nos pensamos más como los psicólogos, los trabajadores sociales, en cómo acompañar o cómo sostener algún dispositivo para contención del propio equipo, ¿no? Que garantizar un espacio, quizás eso no solo en el primer nivel, lo venimos hablando también entre nosotros, cuando pensábamos el lugar de las residencias de trabajo social, de psicología, todos los espacios, de cómo íbamos a hacer en el marco de la pandemia, qué lugar importante tienen como un espacio, ¿no? que están entrenados al tema de grupos, a la escucha, a contención. Digo, el miedo paraliza, el miedo te deja indefenso en montones de situaciones, lo estamos viendo con propios compañeros y me parece que eso es un lugar muy importante. Y otra cosa más que estaba pensando y que me gustaría plantear, otra cosa que caracteriza a los equipos de primer nivel de atención es la posibilidad de armar redes, y no solo redes de servicios, sino redes comunitarias, redes intersectoriales. Y creo que otro desafío importante que tenemos es ver en este momento de la cuarentena cómo está funcionando esa red y ser partícipe de esos en el sentido de garantizar el alimento, la continuidad en el acceso a determinados recursos, sobre todo el alimento, el acceso a la medicación, todo esto que se está paralizando por la cuarentena, me parece que son actores importantes que conocen quién es quién en cada barrio, quién tiene posibilidades, cómo armar la red, digamos, para que eso llegue. En mi pueblo, por ejemplo, estaba ahora el ejército y estaban armando toda una red con los centros de salud y la distribución de los alimentos, de las viandas, se estaban haciendo desde comedores comunitarios y desde los centros de salud. Me parece que también ese es otro lugar, porque sabemos que la salud no la estamos mirando solo de ese lado, es un lugar que es importante ocupar. Hay un trabajo que hizo un grupo del Ágora sobre los modelos en atención primaria, que justamente plantea 4 modelos: el modelo hospitalario satelital, el modelo epidemiológico militar, el modelo participativo, y no me acuerdo el cuarto, que en realidad justamente, digamos, me parece que es un lugar para visitar, para poder entender de alguna forma cómo esa conjunción de modelos hace que un equipo, en el primer nivel de atención en particular, un equipo de atención primaria pueda abordar en diferentes momentos, diferentes circunstancias, digamos, y cómo algunos son más hábiles que otros, pero fundamentalmente entendiendo que el modelo participativo, que es al que uno siempre aspira, es el modelo que finalmente va a dar siempre los mejores resultados, ¿no? Digamos, y esto me parece que también es importante uno plantearlo. A ver, por ahí le escuchaba el otro día en la tele que hablaban de las 40.000 infracciones que han hecho
digamos, todos aquellos que han roto la cuarentena. Ahora, 40.000 es 1 de cada 1000 habitantes. Nosotros somos 40 millones, un poco más. 40.000 son los que han sido infraccionados. Bueno, solamente 1 de cada 1000 intentó romper las normas de convivencia que nos presenta y nos determina en este momento la pandemia. Quiere decir que hay 999 que están ajustados y que además uno lo ve en su barrio, lo ve en el edificio donde vive, digamos, hay una solidaridad propia de nuestro pueblo que intenta permanentemente dar una mano digamos, al vecino, al compañero, y bueno, me parece que uno debería desde los equipos de salud fomentar también esa posibilidad, no solamente en el vínculo con las instituciones del Estado, sino también cómo hacer para generar entre las personas a las que nosotros asistimos esa solidaridad que lleve a mejorar las condiciones de esta situación actual, ¿no? Sí, me parece súper interesante porque aparte estamos discutiendo un poco, y bueno, lo hemos hecho nosotros a veces en nuestros grupos más locales, esta cosa de qué nos va a dejar la pandemia en relación también a los sistemas de control social, ¿no? Esta cosa de la confianza en el otro, de la solidaridad o del sálvese quien pueda. Estamos como bombardeando todo el tiempo, en los momentos que tenemos de reflexionar un poco sobre esto, de qué nos está pasando. Hoy compartió un compañero esto de que le pasaba que él vive en la ciudad de Buenos Aires y que andaban ahora con los barbijos y tenía la sensación de que ni siquiera la gente se miraba por encima, había perdido, o sea, no solo el saludo, el diálogo, sino es como ni encontrarse, le había dado la sensación que la gente no quería ni mirarse en la calle, no quería cruzarse. Sí. Y eso, bueno, me imagino en las personas, pensando en la salud mental o en las personas que están más expuestas, más vulnerables, más asustadas, cómo armamos estos mecanismos de solidaridad en el cual fortalecemos las redes locales para acompañar, y nos referimos por ahí más a los adultos que preferimos que no salgan porque tienen mayor riesgo, pero bueno, no son solo los adultos los que necesitan. Ahora nuestro presidente, en esta cuarentena que se flexibilizó para algunos tipos de problemas de salud mental o discapacidad, como dijo, de que puedan salir, bueno, hay que pensar cuáles son los espacios que hace falta aportar y estar para poder fortalecer esto, que no se nos caigan los vínculos, sí. Que no perdamos las redes, que no perdamos la solidaridad, la contención. Una cosa que me parece maravillosa, digamos, de cómo ha derivado este momento, es que estamos hablando de salud. Digamos, empezamos hablando del virus, empezamos hablando de la epidemiología, y sin embargo terminamos aquí hablando de salud, porque estamos hablando de vínculos, estamos hablando de redes, estamos hablando de lazos, estamos hablando de condiciones económicas, estamos hablando de salud, digamos. Me parece que si nosotros podemos entender, cuando estamos atendiendo a cada uno de los pacientes que llegan a nuestros servicios, que cuando hablamos de salud hablamos de todo esto, seguramente vamos a superar esta instancia con muchísimo éxito, ¿no? Sí, a mí me preocupa que esta pandemia no nos deje más vulnerables en términos de salud, yo creo que nos deje más fuertes. Me parece que por eso estamos en una oportunidad en Argentina que tenemos un poquito de tiempo y que con toda la ayuda que están manteniendo toda la sociedad con la cuarentena estamos pudiendo enlentecer esta curva. Tratemos de que esto provoque, me refiero sobre todo por la cuarentena, provoque el menor daño posible. Otra cosa me contaba Patricia y no me gustaría dejar de decirla, y espero que ella pueda comentarlo en el encuentro que nos toque, que vamos a hablar más específicamente de primer nivel y trabajo comunitario, es que ellos estaban trabajando como equipo de salud junto con la policía,
en todo lo que es el entrenamiento de la policía en temas de salud. Digo, que también es una comunidad, un grupo de trabajadores que está expuesto y que están, al igual que los trabajadores de salud y los de los alimentos y todos los que sostienen su tarea, y son los que están haciendo los mecanismos estos de control, y es muy importante. Están trabajando en equipos en los lugares de entrada y salida del pueblo, en todo lo que es asesoramiento a los ciudadanos, en los cuidados, en los riesgos, y me pareció también otro punto importante de poder poner, todos estos equipos que pareciera para algunos lugares que deciden cerrar centros de salud no tienen lugar, toda la producción de salud que se puede hacer, digamos, fuera de los hospitales, que es lo único que pareciera que se está mirando en determinados momentos, ¿no? Sí, claro, está bueno. Yo pensaba recién, digamos, me vino una imagen sobre la cuarentena, digamos, porque hay una cuestión que también se da muchísimo en los equipos de salud en el primer nivel, es que si bien no están en cuarentenado, digamos, pero muchas veces se sienten aislados, como hoy nos sentimos nosotros en la cuarentena. Así que me parece que también esta idea de poder vincularse entre los equipos, de poder vincularse con otros agentes de derecho, digamos, estatales, de la sociedad, me parece que también es enriquecedor y que también es un desafío para poder superar, digamos, la cuarentena, pero para poder superar el aislamiento, ¿no? Digamos, me parece que tal vez los equipos de salud que están dispersos por el territorio muchas veces se han sentido en cuarentena y podrán expresar perfectamente bien qué es lo que es sentirse aislado, ¿no? Me parece así como una figura que, bueno, se me ocurrió recién en este momento. Está muy bueno, está muy bueno. Una pregunta. Dale. Hacela. Dale, Susana, hacela. ¿Cómo visualizan la espera del pico desde los servicios de salud? A ver, me parece, repito la pregunta. ¿Cómo visualizan la espera del pico desde los servicios de salud? O sea, me parece que yo lo entiendo como si hay ansiedad en los equipos de salud esperando el pico, y sí, todos los equipos de salud me parece que están ansiosos, o sea, porque no ocurra lo que seguramente va a ocurrir. Y si uno lo ve en los hospitales, pero seguramente también se debe ver en el primer nivel de atención, hay una espera ansiosa diciendo, bueno, será mañana cuando lleguen la cantidad de casos, bueno, y eso genera también un poquito, digamos, esta diferencia que la vez pasada en una publicación planteaban entre la diferencia entre miedo y angustia, ¿no? El asunto es, uno seguramente tiene miedo y el miedo muchas veces ayuda a poder organizarse, digamos, cuando ese miedo pasa a ser angustia probablemente sea un poquito más complicado. Me parece que hay una ansiedad a la espera de aquello que no sabemos muy bien qué es lo que puede llegar a ser, ¿no? Sí, y hay una reorganización de los servicios. Creo que todo lo que parece que en el cotidiano cuesta tanto, que me refiero a decir, voy a hacer un cambio, quiero modificar el sistema de turnos, modificar la organización del espacio físico, modificar cualquier cosa que uno quiera modificar en una organización, sea un centro de salud o sea un hospital, lleva mucho tiempo, muchos consensos, y ahora en realidad estamos todos prestos o preparados a ver qué es lo que hay que modificar. Y está todo el mundo modificando. Nosotros que venimos recibiendo como realidad las demandas más en relación a las residencias, la organización de las residencias en los servicios, estamos todos viendo cómo reorganizarnos en función de la necesidad y no de los trabajadores, que eso es lo que muchas veces pasa. Los servicios se organizan en función de las necesidades o la organización del trabajo de los propios trabajadores. Ahora me da la sensación de que la reorganización de los servicios o de la tarea, de la misión,
estamos todos pensando en las demandas, en la necesidad, como volviendo al inicio de la... yo siempre cuando doy clase y que me toca trabajar con estudiantes, digo, ¿por qué eligieron esto? ¿Por qué están acá? ¿Qué los tuvo acá? Digo, realmente me tocan cuando están por recibirse de médicos donde ya su alma está casi perdida, digo yo, pero bueno, a veces no tanto, por suerte. Los recuperamos en las residencias de medicina general, eso seguro. Me parece que estamos volviendo al para qué. Digo, como trabajador de salud, ¿qué me hizo elegir estar acá y cómo me pongo al servicio de lo que elegí inicialmente? Y me parece que ojalá que eso haga un proceso interno, incluso en la reorganización, me parece entre lo público y lo privado, que también se está dando como un principio solidario en función de la causa, me parece que sí. Bueno, muchísimas gracias. Final, me dicen ahí, y les volvemos a pedir disculpas porque la calidad del sonido hoy no fue la adecuada. Recuerden que dentro de 48 horas esto está subido a las plataformas. Gracias.